Mi nombre es Laura y te invito a mi podcast Ecléctica Curiosa. Soy psicóloga, sexóloga, cantante, entre otras cosas. Te invito a que me puedas escuchar. Va a haber invitados de lujo donde vamos a profundizar en la salud emocional en sentido muy amplio. Vamos a relacionar con el arte, la ciencia, la filosofía, el humor y mucho más. Los espero. Buenas tardes a todos y todas. Hoy en Ecléctica Curiosa estamos con el episodio número 10, día de grabación muy gris, pero vamos a trabajar un tema súper interesante y muy actual. Vamos a hablar de IA y subjetividad con un invitado muy copado, muy formado en el tema. Su nombre es Jorge Bartoli, es ingeniero industrial, tiene una magíster en dirección de empresas, es psicoanalista, es magíster en clínica psicoanalítica, doctorando en psicología y lo pueden encontrar en las redes, en Encuentros Psicoanálisis y Cultura, tanto en Face como en Instagram. Y es director de Encuentros Psicoanálisis y Cultura, que es un espacio que está orientado a la transmisión y difusión del psicoanálisis. Buenas tardes, Jorge. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por la generosa presentación. Bueno, muchas gracias por venir. Va a ser un placer que podamos debatir un poco sobre estos temas que bueno, entiendo que si bien son muy vigentes, también son como bastante nuevos. Así que la idea es como preguntarnos sobre algunas cosas, quizás no vamos a encontrar todas las respuestas. Muchas preguntas. Mucha pregunta y ahí vamos a ver qué sale. Pero como introducción me gustaría que nos puedas contar qué es la IA, porque lo usamos así como IA, ¿qué es? ¿Qué incluye? Bueno, a ver, en principio hay que indicar que la inteligencia artificial no es nuevo. Uh-huh. Lo que resulta novedoso de estos tiempos es el avance. Claro. Un avance que podríamos decir que es exponencial en el tiempo, pero que tiene que ver con el avance tecnológico. La inteligencia artificial es algo que comenzó a utilizarse ya en la década del 50, o sea, estamos hablando de hace 70 años atrás. Uh-huh. Quien primero lo desarrolló desde el punto de vista de la filosofía de la inteligencia artificial fue Alan Turing, uh-huh, que fue un matemático inglés. Pero lo que podemos decir muy brevemente es que la inteligencia artificial son sistemas que funcionan a través de todo lo que implica la tecnología de la informática, a través de algoritmos que permiten intercambiar y favorecer la búsqueda de cierta información, dando lugar a la generación de contenidos, sobre todo lo que implica la inteligencia artificial generativa. Generativa porque precisamente genera contenidos y es lo que está yendo, digamos, a lo de estos últimos tiempos mucho más en boga, mucho más en boca de todos respecto de el uso de la inteligencia artificial a partir de lo que podríamos decir, entre comillas, dialogar con ella. Uh-huh. Bien, que es como muy amplio, ¿no? Es como de búsqueda de información, pero también hoy hay apps para procesos creativos, por ejemplo, esto que por ahí conversábamos fuera de la cámara, esto de generar música, o sea que es como muy amplio e incluso a veces se mal usa para cuestiones de salud. Por ahí estaría bueno que ahora charlemos un poquito más sobre eso. La idea sería poderte preguntar de estos dos mundos que parecen casi como imposibles de integrar, vos como ingeniero y como psicólogo también, ¿qué notás en relación a la IA? ¿Sí? Si está operando algún tipo de cambio en relación al deseo del ser hablante, como dice el psicoanálisis. Bien, a ver, creo que no es posible abordar un poco esta pregunta si primero no contextualizamos la época en la que estamos. ¿Sí? Que cuando hablamos del psicoanálisis no es la misma época de Freud, que fue el creador del psicoanálisis a fines del siglo XIX, que fue de la época de las revoluciones industriales, de la primera y la segunda revolución industrial, o de Lacan, para quienes de tus oyentes no conocen demasiado del psicoanálisis, podemos decir que tanto Freud como Lacan fueron quienes
desarrollaron, Lacan ya en el siglo XX, desarrollaron la teoría psicoanalítica, cada uno con su propia impronta, Lacan en la época del avance de la ciencia, pero en estos tiempos lo que vemos es que es una época hipertecnologizada. Lo que ha avanzado es la ciencia al servicio de la técnica. Y eso es lo que ha posibilitado que en estos últimos tiempos la inteligencia artificial sea algo con lo que se convive cotidianamente a través de lo que se denominan los algoritmos, algo que la gente tampoco por ahí sabe de qué se trata, y que básicamente son sistemas matemáticos que van interactuando y atravesando la vida cotidiana de cada uno de nosotros, en los teléfonos celulares, en las computadoras. Cada vez que realizamos una búsqueda en la web o interactuamos en las redes sociales, los algoritmos están al servicio de ¿qué? Básicamente del consumo. Tal cual. Es decir, la época de estos tiempos es una época del modelo capitalista, que es un imperativo al consumo. Un imperativo al todo es posible, a todo se puede conseguir, un imperativo a que no hay preguntas que no puedan ser respondidas. Entonces es una época que empuja al consumo y empuja a lo que desde el psicoanálisis decimos, cuando planteamos que el sujeto se estructura a partir de una falta, cuando decimos que la falta es constitutiva del sujeto, del que no todo es posible, lo que la inteligencia artificial viene a instalar es todo es posible, todo es ya y al alcance de la mano cuando precisamente tenemos un aparato de estas características. Eso es lo que empuja la inteligencia artificial. Claro, no A hay instalar, límites, ¿no? no hay límite, al que es todo posible. Es que el otro, la inteligencia artificial viene a ser un gran otro que viene a dar la respuesta de todo, absolutamente de todo. Y ahí lo que los psicoanalistas observamos en estos tiempos, tenemos muchas preguntas y escasas respuestas, es qué efectos va a traer esto en el sujeto, en la subjetividad, cuando el deseo, que está motorizado a partir de la falta, el deseo estructural del sujeto que lo lleva a desarrollarse en la vida, ese deseo se estructura a partir de una falta. La inteligencia artificial lo que nos viene a decir es que la falta no existe, que hay respuestas a todas las preguntas. Y eso impacta en mayor o menor medida, sin que sepamos todavía cuáles son los efectos, en la estructura psíquica y sobre todo en la subjetividad de los seres hablantes. Y a la vez esa contradicción, ¿no? De lo que te ofrece, no todo el tiempo en esto que vos decías del consumo. No sé, vos decís, estoy buscando comprarme zapatillas, te aparecen 300.000 publicidades de zapatillas. Claro, precisamente, lo que existe es un imperativo al consumo. Y el día que te llegan esas zapatillas ya no se usan más. Porque el imperativo al consumo tiene la particularidad de generar una especie de alienación del sujeto. El sujeto queda alienado imaginariamente con todos los objetos que cuando ya los adquiere son objetos que ya son obsoletos. Entonces hay un imperativo y un goce, decimos los psicoanalistas, acerca del consumo. Entonces todo se consume y se consume ya. Se consume tecnología, se consume lo que hay dentro de la tecnología, generando en muchos casos adicciones al consumo, precisamente, ¿no? Y adicción a las pantallas también, esto adicción de no a las poder pantallas, estar desconectado en ningún momento de los dispositivos, de esta especie de comunicación con un otro, pero que a veces es como con una distancia tremenda, ¿no? Sin un cuerpo, por ahí vamos a entrar un poquito en eso. Bueno, esto que vos decías de la ilusión de este gran otro, para el psicoanálisis, por ahí sí podemos comentar qué es esto del gran otro y cómo se relaciona, ¿no? Esto de un gran otro como sin faltas en el uso de la IA. Bueno, justamente la IA, que viene a ser como un ariete, uno puede decir que intenta borrar la posibilidad de que el sujeto sea incompleto, lo que tiende es alimentar la ilusión de que todo es posible. Cuando hablamos del otro con mayúscula, del otro de la ley, del otro de la normativa,
del otro sobre el cual el sujeto en sociedad se va armando, en una época donde los valores han caído, los valores de la modernidad de otros tiempos han caído, donde la palabra está desvirtuada, donde vemos la crisis de los sistemas democráticos, basta ver en política lo que ocurre en distintos lugares del mundo, aparece ahí la tecnociencia, con la hipertecnología, es decir, con la tecnología al alcance de la mano, alentando la idea ficticia, por cierto, de ese gran otro, que es un gran otro que precisamente se puede acceder y sobre el cual se puede lograr absolutamente todo, imperando como si la felicidad por caso estuviera al alcance de la mano, al alcance de los objetos tecnológicos, donde precisamente se consulta la IA acerca de una relación amorosa, a ver qué dice la IA de Juancito o de Susanita y de si es conveniente o no relacionarse, o la IA nos dice si duele la cabeza, conviene no ir al gimnasio y qué podré llegar a tener, y sobre eso incluso podemos hablar mucho cuando vos lo quieras acerca de cómo la inteligencia artificial a través de distintas aplicaciones incluso interactúa con los seres humanos respecto de la salud mental, por ejemplo. Sí, hay muchos usuarios, por ejemplo en TikTok se hacen virales muchos videos de gente hablando con la IA como si fuera su pareja, como si fuera su psicólogo, esperando a ver qué les respondía. A mí hay un video que me impactó mucho que era cómo podrías destruir la humanidad y todo lo que decía a nivel subjetivo. Ese lo tendría que haber traído. No me acordé que lo quería traer. Lo voy a traer para otro episodio. Pero era como muy impactante, ¿no? Que justamente tenía que ver con esto, de convertirlo en alguien alienado, que no le interesen sus afectos, como todo lo que nos hace humanos, lo más intrínseco, como perder esa esencia y cómo eso genera síntomas más depresivos. Hay ejemplos diversos, quizás no aún instalados en nuestro país, en otros países sí, donde el desarrollo ha sido como mucho más rápido y más accesible, de distintas aplicaciones. Por ejemplo, de tener una pareja virtual. Entonces se perfila con la tecnología de la IA un ideal de pareja. Se construye en la nube, porque lo que hay que siempre saber es que cuando estamos hablando con la inteligencia artificial, estamos hablando de información que está en grandes centros de datos, no está solamente en la PC, en la portable o en el aparato que habitualmente le llamamos teléfono celular, que ya dejó de ser teléfono celular, sino que toda esa información está ubicada en grandes data centers, y desde ese lugar, por ejemplo, las personas acceden, pagando obviamente un lugar, acceden a armar, a crear su propia pareja. A través de la IA y de la realidad virtual, crean una pareja, y esa pareja con la cual interactúan tiene rostro, habla, tiene palabras, arman una relación que uno diría una relación sin fisuras. Es interesante porque cuando yo he comenzado a estudiar este tema, lo primero que pude indagar respecto de esos usuarios que quedan alienados a la tecnología, en este caso, arman una relación donde dicen haber encontrado lo que podemos llamar, entre comillas, la media naranja. Construyeron aquellos que en la vida real es imposible, y es que la relación entre dos seres que pueden amarse, hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, siempre es una relación con fisuras. Esto se trabaja mucho desde el psicoanálisis, partiendo de la base de decir que el malentendido y el conflicto entre personas que arman una pareja siempre está presente. Cuando uno lee el comentario de aquellos que han armado su media naranja, entre comillas, en la realidad virtual, dicen: encontré el amor de mi vida, no tengo ninguna discusión. O sea, es un amor total. incondicional. Le hablo en todo momento y me responde bien. Nunca tuve una discusión.
Claro, porque la IA no tiene dolor, no tiene placer, no hay ética, no hay empatía. No hay absolutamente nada, pero lo que no hay es sobre todo la pérdida. Lo que significa perder, lo que significa... Todos sabemos que los que hemos y amamos en la vida, que el amor tiene una otra cara de la misma moneda, que es el sufrimiento, y esto es constitutivo del sujeto, al ser humano. Creer que la felicidad es total y absoluta es una utopía, la inteligencia artificial lo vende. Otro ejemplo extremadamente interesante, y lo hablábamos fuera de cámara, es en relación a cómo desde la tecnología con la IA se intenta taponar la falta incluso tal cuando se elabora el duelo por un ser querido. El duelo es una experiencia subjetiva que obviamente está cargada de cierto sufrimiento cuando una persona parte de este mundo, y hay que encontrar la manera de elaborar esa pérdida, que no significa olvidar a esa persona, sino con esa persona que sigue estando, no viva, pero sigue estando mientras se la piensa o se la nombre, existe, elaborar una relación distinta. La inteligencia artificial ofrece, a través de ciertas aplicaciones, modos de poder dialogar con aquellas personas que ya no están. ¿Qué hacen estos sistemas? Pues se instalan con voces de esas personas que ya no existen, que no están, con fotografías, se pueden ir armando videos, se puede ir armando una interacción de la persona que perdió a su padre, su abuelo, su madre, su pareja, armando un diálogo como si esa persona estuviera viviendo. Es decir, ahí la inteligencia artificial obtura la falta que implica la pérdida que todos, absolutamente todos, tenemos que atravesar cuando un ser querido muere. Sí, por allí hay como una negación de la función que tiene la angustia, y también como una concepción como de que el placer es lo primero y único, ¿viste? Como que no podemos tolerar nada. Es un empuje a creer que la felicidad del placer es algo que puede estar permanente en el sujeto, obturando todo aquello que sabemos que es constitutivo del ser hablante, que es la falta. Y que el sufrimiento existe, y el sufrimiento hay que elaborarlo y hay que atravesarlo. En esto de las recomendaciones, voy a volver a recomendar Black Mirror porque es tremenda esa serie. Hace poquito salió otra que es muy de ese palo, que se llama Futuro Desierto, y justamente hay como distintos casos de estos, creo que se llaman AMBI, que son como una especie de... o sea, tienen cuerpo e imitan a una persona específica fallecida, y lo siniestro que resulta, porque si bien tiene datos puntuales, horas precisas, no voy a spoilear más que eso, no es esta persona, ¿no? Hay algo de esto de la afectividad, de las expresiones. Lo que se ofrece, Laura, ahí no tiene subjetividad. Claro, es como una pantalla, es como por lo cual el sujeto, cuando dialoga con eso que no tiene subjetividad, genera efectos. Es decir, lo que hoy en día los psicoanalistas nos estamos preguntando, abriendo la pregunta y intentando acercarnos a algunas respuestas posibles, es justamente qué efectos esto que es extremadamente novedoso puede tener en los seres humanos. Sabemos que el uso de la tecnología, por caso en los adolescentes, la interacción permanente con las redes sociales, que también están atravesadas por la inteligencia artificial y por los algoritmos, lo que genera son efectos que se perciben hoy en día. Hay tendencia a la depresión en los jóvenes, al aislamiento, a las autolesiones, a encontrar en el uso de las redes sociales, en la tecnología, un modo de ocupar un lugar en el otro sistemáticamente, y lo hacen exponiendo su vida. Hay una tendencia a la sobreexposición, a pasar del interior al exterior, a que todo de la vida se sepa, porque si no se sabe el otro no lo sabe y por lo tanto no hay lugar y se queda afuera. Esto en los adolescentes que van
construyendo su identidad en esa etapa tan compleja, tiene efectos realmente nocivos. El sentimiento de autoestima decae notablemente. Según los likes, según las views. Los lazos sociales están armados de esta manera: cuántos me pusieron me gusta y cuántos no, cuántos respondieron a un comentario y cuántos no. O sea, los efectos son realmente, creemos, en los próximos tiempos devastadores. Y de esto, por ejemplo, que estábamos hablando recién, de que no hay una subjetividad, ¿no? ¿Qué pensás que pasa con esta dimensión, ¿no? En psicoanálisis trabajamos mucho con esto del equívoco, el chiste, a nivel del lenguaje, que tiene que ver con producciones del inconsciente. Y si uno como humano, como ser hablante, está todo el tiempo interactuando con máquinas donde esto no sucede... Exactamente. ¿Qué efectos puede llegar a tener? Bueno, es un poco, como te decía hace unos minutos, ir acercándonos o aproximar algunas ideas. Tal como se plantea desde el psicoanálisis, el ser humano está atravesado por el lenguaje, el impacto del lenguaje en el cuerpo tiene efectos, la subjetividad se va armando a partir precisamente de la lengua, y lo que podemos observar es que cuando se dialoga con esa inteligencia artificial, que no es lo mismo que hablar. Nosotros en este momento estamos hablando, yo me puedo equivocar, puedo decirte un chiste, vos lo captás o no. Cuando se dialoga con la inteligencia artificial, el lenguaje de la inteligencia artificial es un lenguaje matemático. Es un lenguaje mediado por los algoritmos que van utilizando las palabras, que van interactuando con esas palabras con un sujeto que piensa. La máquina no piensa, la máquina procesa, el sujeto piensa. Y piensa con su propia subjetividad lo que le viene del otro. Lo que viene del otro es lo que le viene de la máquina. Dialogar con la máquina no es dialogar con un humano, por lo tanto con la máquina no se habla. Sí, algo de lo que había leído es como que estos sistemas por ahí cuando fallan justamente tiene que ver con estas probabilidades. Y esto que te preguntaba si conocías el caso de un bot que le dice a un usuario que se suicide, ¿no? Que no sé si se lo toma como una falla del sistema, pero bueno, en realidad en esto de fina línea en relación a la ética y a las cosas que pasan en esta interacción con el bot. Sí, hay un caso, quizás te referís a ese, que yo lo estuve estudiando para el trabajo de investigación que realizo. Hace 2 años atrás, creo que fue 2024, fue público en las noticias el caso de un ciudadano belga que emocionalmente estaba afectado, entre otras cosas se supo después, por lo que a él lo atemorizaba mucho, que era el final del mundo. En realidad el final del mundo en términos de que hay un deterioro climático, producto de la evolución del mundo y del poco cuidado que tenemos de la naturaleza, los gases de efecto invernadero y demás. Era una temática que él la tenía muy afectado, y en cierto momento en los cuales comienza a interactuar con la inteligencia artificial, cuando vos decís con un chatbot, el chatbot viene a representar ese elemento con el cual el ser humano interactúa. El chatbot es una herramienta de la inteligencia artificial. Podríamos decir, es un interlocutor hablante o escrito o habla de palabras pronunciadas, con el cual se interactúa y se establece un diálogo. La particularidad de los diálogos que se interactúan con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial siempre se muestra como al servicio, de ahí que genera un fenómeno de alienación del sujeto con la inteligencia artificial, al servicio del ser humano. ¿En qué sentido? Siempre va a estar en qué más te puedo ayudar. Siempre la respuesta al final, si esto te sirvió, en qué más te puedo ayudar. El psicoanálisis lo que nos enseña es que cuando trabajamos con personas, desde nuestra práctica clínica, siempre es el caso por caso, persona por persona. La estructura psíquica del ser hablante, en general es posible
clasificarla, pero además la singularidad de cada quien es lo que hace que nos podamos diferenciar. Volviendo al caso de esta persona que padecía ese sentimiento con cierta manifestación depresiva, de decir que carecía de ganas de vivir. En ese diálogo que se pudo observar después de que los peritos accedieron a todo lo que se había interactuado, al historial, digamos, de esta aplicación, en el diálogo con la inteligencia artificial le dice que él tenía pocas ganas de seguir viviendo, que este mundo se le presentaba como un mundo difícil, etcétera, y que no tenía ganas de seguir viviendo. Y en un momento determinado le plantea a la inteligencia artificial: si yo no tengo ganas de seguir viviendo, ¿qué tengo que hacer? Porque esto es lo que en general se vislumbra de quienes interactúan con la inteligencia artificial, preguntándole siempre: ¿qué tengo que hacer? ¿Me duele la cabeza? ¿Voy o no voy al gimnasio? ¿Hace frío? ¿Conviene o no conviene que salga? Como si la IA pudiera hacer un diagnóstico diferencial con esa poca información. Sí, además, que son algoritmos matemáticos. En ese caso, volviendo a lo que estábamos hablando, la inteligencia artificial le dice: si no tenés ganas de vivir, entonces no tenés que vivir. Eso generó un efecto como el de haber encontrado la respuesta a su pregunta. Si la IA me dice que yo no tengo ganas de vivir, no viva, pues no vivo. Esto no significa que cada quien que hable con la inteligencia artificial vaya a ser un suicida en potencia, porque es el caso por caso y habría que ver, ya no lo podremos saber subjetivamente, emocionalmente, qué le pasaba a esta persona, pero nos muestra con claridad cómo el sujeto queda alienado a la tecnología. Y esto también se observa, y en esto los psicoanalistas y los psicólogos en general alertamos con enorme preocupación el hecho de la utilización de aplicaciones específicas de inteligencia artificial para indagar acerca del estado emocional o, digámoslo entre comillas, la salud mental. Esto es muy utilizado, muy pregonado, sobre todo en Estados Unidos, donde es algo así como tener en el dispositivo tecnológico tu propio terapeuta a las 24 horas. Entonces, hay estudios que en el caso de los adolescentes es extremadamente preocupante, acuden a las aplicaciones de inteligencia artificial para indagar utilizándolos como una especie de terapeutas. Me pasa esto, ¿qué tengo? Y si tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Y en eso también pensaba, Jorge, en lo constitutivo que es el límite, porque por ejemplo que la sesión tenga una duración, que tenga objetivos, ¿no? Esto, que a veces uno corta la sesión por algo, ¿no? Alguien está verborrágico y no escucha. La inteligencia artificial jamás cortaría. La inteligencia artificial es al infinito. Uno podría decir que exponencialmente crece al infinito, más le preguntas, más te va a responder. Y más va a conseguir instalarse en la vida del sujeto como un recurso del cual no se puede vivir. Ese es el efecto de alienación. La alienación es la pérdida del sujeto en el objeto. En este caso, la alienación es la pérdida del sujeto en el dispositivo tecnológico que le dice: yo estoy acá las 24 horas y a cero costo. Y lo que se busca en estos tiempos, un tiempo de una vorágine de mucha aceleración, es resolver rápidamente los dolores del alma, por decirlo de la forma, una expresión poética de los malestares con los que nos consultan las personas que sufren subjetivamente de algo en la vida. Hay una tendencia a intentar resolver rápidamente, encontrar un diagnóstico y encontrar un tratamiento rápido que lleve a la persona a dejar de sufrir. Eso durante mucho tiempo, y lo sigue utilizando, lo sigue cumpliendo el psicofármaco. El psicofármaco fue durante gran tiempo, lo sigue siendo, y ahora apuntalado casi en la inteligencia artificial,
el recurso al cual la persona acude para inmediatamente encontrar la paz, la calma, sin saber que el psicofármaco, si bien es muchas veces necesario ante ciertos padecimientos subjetivos, el psicofármaco lo que hace es tapar el síntoma. Porque ninguna medicación puede resolver aquellas cuestiones que tienen que ver con algo de la vida, con algo de la historia del sujeto. También pensaba en la función del arte, ¿no? Por ejemplo, para tramitar el dolor o de la palabra, en esto de la terapia, que no es lo mismo esta interacción con un bot, ¿no? Exactamente. También recordaba una nota que no fue hace mucho, que pusieron a prueba que interactuaran inteligencias artificiales y cómo entre ellos empezaron a organizar como un orden, hasta una religión habían creado. Y bueno, y aparecían indicadores de violencia. Pensaba también que no dejan de estar hechas en un punto a imagen y semejanza de cómo nosotros vivimos, procesamos información, ¿no? Siendo algo como mucho más rígido, por esto que es una cuestión matemática, que muchas de sus respuestas son en base a una estadística, pero que hay cuestiones como esto, como la violencia, que reflejan también cuestiones humanas. Lo que había leído de esta nota es como que aprenden también, no sé, de materiales que hay históricos sobre el racismo y un montón de cuestiones, y que en la interacción entre esas IA empezó a aparecer algo de esa violencia. Yendo a la primera pregunta, que era la IA, pensando en esto que vos acabas de decir, yo no tuviera que resumir muy brevemente, la IA es una acumulación de información casi infinita en cantidad y en escasísimo tiempo. Lo que la tecnología va posibilitando en estos tiempos, con el avance sobre todo de la física, en poco tiempo vamos a hablar de lo que es la computación cuántica. No está todavía implementada a modo de un usuario, de tenerlo en una computadora ni nada de eso, está a modo experimental, pero se presupone que cuando la computación cuántica pueda estar al servicio del ser humano, todo lo que hoy estamos hablando de la inteligencia artificial se puede llegar a multiplicar por 1000. Entonces, toda la información va a estar disponible. Entonces, la pregunta que siempre hay que hacerse, incluso cuando se habla lo utilizan mucho los adolescentes cuando dicen, yo no estudio, yo busco en la inteligencia artificial y resuelvo. Esto yo lo he escuchado de pacientes adolescentes, donde lo que está obturado es el deseo de aprender. La inteligencia artificial ahí lo que nos dice, está toda la información al alcance de la mano. Lo único que tenés que hacer es pedirla. Ahora, tener esa información es lo mismo que aprender. El aprendizaje está motorizado por el deseo. La inteligencia artificial obtura la posibilidad del deseo porque lo que nos muestra o intenta mostrar, sobre lo cual se monta, es no hay falta. Todo es posible y es todo posible ya. Entonces, hay una idea ilusoria de si la inteligencia artificial me brinda todo esto, por ejemplo, ¿para qué voy a estudiar? Si tengo todo disponible en un dispositivo tecnológico. No sé si escuchaste, Jorge, hace poco lo charlaba con una compañera psiquiatra, que surgió un estudio que hablaba de que en los últimos años las nuevas generaciones venían como superando en su desarrollo cognitivo a las generaciones anteriores, y que en esta, por el uso de la IA, presuponen de que no va a ser así, como que hay ciertas cuestiones como de la atención, la memoria, que se empiezan a ver afectadas por el uso excesivo de estas inteligencias, ¿no? Como que van en detrimento de la nuestra, que si bien la nuestra tiene toda esta cuestión del errar, de lo que tiene que ver con cómo nos interfiere las emociones en el aprendizaje, o cuánto tardamos en procesar algo porque nuestra atención está afectada por un montón de factores, bueno, toda esta riqueza que a veces nos hace más lentos. Y pensaba en lo vertiginoso, porque yo estudié hace 20 años en la universidad y tenías que ir a una biblioteca, hablar con la bibliotecaria, buscar libro por libro. Ahora pones
¿Quién habló de inconsciente de acá a 100 años? Y te salta un montón de información, lo cual es súper provechoso, pero a la vez se ve esto. Como el resultado no es tan bueno. Claro, pero quizás quienes puedan con mayor conocimiento que el mío respecto de las teorías del aprendizaje, no hay aprendizaje posible sin un tiempo. El proceso. Sí. Hay un tiempo lógico que hay que atravesar, más allá del tiempo cronológico, ¿sí? Quienes hemos tenido la posibilidad de transitar por las aulas de las universidades y hemos destinado mucho tiempo, esfuerzo a poder abrazar cierta temática en una carrera universitaria, sabemos que ha habido un tiempo cronológico, que es el tiempo que nos dicen cada año académico, cada cuatrimestre, con cada materia, pero además existe un tiempo lógico, ese tiempo de procesamiento que el ser humano necesita. La inteligencia artificial, en el marco de este modelo capitalista que nos dice que todo es posible y todo ya, y es todo poder completar lo que no tengo, plantea la ilusión de que es posible aprender rápidamente, y el aprendizaje es otra cosa. Se puede disponer de muchísima información. Quienes tenemos muchos más años que vos, inclusive acudíamos a las enciclopedias en cierto tiempo. La enciclopedia Salvat, por ejemplo, donde eran 24 libros y había que ir a los temas para saber y buscar algo, una definición. El diccionario, sin ir más lejos. El diccionario. Bueno, el aprendizaje es otra cosa. Y existe en los jóvenes adolescentes la idea de, si todo es fácil y todo es rápido, ¿para qué una carrera universitaria? ¿Para qué cumplir con esos tiempos y esos esfuerzos cuando yo rápidamente puedo buscar lo que realmente me gusta y me interesa? Entonces, esos adolescentes que muchas dicen, no, yo estudio la inteligencia artificial, le pregunto ahí, me lo responde, lo copio y lo entrego. La pregunta que hay que hacerse es si realmente pudo aprender. Aprender, que es incorporar eso. Probablemente no, y lo que diga, no, pero yo cuando lo necesite nuevamente vuelvo a ir a la inteligencia artificial y si lo necesito no, lo tengo ahí. Entonces ya está todo en ese dispositivo. Entonces genera una dependencia, yo utilizo el término sociológico que es alienación. El sujeto se pierde en el objeto, literalmente el sujeto se pierde en el objeto tecnológico, está perdido en estos tiempos. También pensaba, Jorge, en esto de que por ahí he escuchado a algunos jóvenes que dicen como que no es valioso estudiar, porque bueno, dentro de este capitalismo, si no te haces millonario de una, y en los profesionales no suele suceder eso. O sea, mucha plata en poco tiempo. Fíjate que la lógica es exactamente la misma. Hacerse mucho viral, en ser poco. Influencer, como que está esta fantasía. Y yo pensaba, imagínate que generen un robot que nos opere. Yo he hablado con un montón de pacientes que, por ejemplo, me han dicho, yo de la cirugía nunca más me olvidé de mi doctor porque ese día, no sé, me agarró de la mano, me dijo tranquila, me explicó el procedimiento. La subjetividad. Claro, es esto. O sea, lo que encuentra el paciente en el médico o lo que encuentra el paciente en nuestra clínica, los psicoanalistas, psicólogos, encuentran un otro que tiene una subjetividad. Que escucha de una manera distinta a lo que escucha el chatbot, que lo que dice lo va a decir de una manera distinta, que el lenguaje que va a utilizar no es el lenguaje algorítmico que proviene de las fórmulas matemáticas que están dentro del programa. Esa es la diferencia y lo que hace que quienes abordamos, abrazamos, llamamos la profesión de estar con un otro que sufre, en mi opinión, nunca, por lo menos esa es mi posición ética, digamos, nunca quedaremos de lado. Se encontrará la forma de tener el facilismo en el chatbot, todo rápido, las 24 horas y a cero costo, pero en el fondo nada de eso se va a poder resolver. Nada del sufrimiento humano va a poder lograrse en una interacción con un chatbot. De hecho, me ha pasado con muchos pacientes que me han dicho que interactuaron mucho con la IA antes de sacar el turno
y el conocimiento no generó alivio del padecimiento. Sí. O sea que en algún momento hubo que trabajarlo de otra forma, ¿no? No solamente con estadísticas y datos. Exactamente. ¿No? Lo que puede encontrar, sí, quizás en el primer tiempo, es cierto alivio subjetivo. Me pasa esto que tengo y sí es un cuadro de ansiedad, bueno, tengo ansiedad, sí, todo eso. Pero la interacción con el chatbot no va a posibilitar abordar el origen, los motivos por los cuales una persona padece de un cuadro de angustia o un cuadro de ansiedad. O del sentimiento de no querer seguir viviendo. Sí. Y bueno, de esto que estamos hablando, de estos como vínculos tan perfectos como esta fantasía, estos vínculos optimizados, sin fricción, sin fallas, ¿cómo crees que afecta al lazo social y al amor? ¿No? Porque dentro de lo que es el bot es difícil pensar en el amor y en la interacción con un otro. Bueno, en principio porque hay un modelo que alienta desde distintos lugares a que el amor es posible sin sufrir. Entonces, para lograr un amor posible sin sufrir, lo genero. Me armo mi propio amor en una plataforma como estas que existen, son muy habituales en Estados Unidos. Por lo menos lo que puedo indagar, bueno, esto no lo sabía. Sexuales también. Bueno, entonces genero eso con la idea ilusoria de que armo una felicidad con un otro no humano, con un otro que no va a tener falla, que no me va a decir, che, esto no me gusta, me parece que no me hablaste bien. Entonces crea la falsa ilusión de que está todo fantástico. Pero está todo fantástico porque dialogan un ser humano con un lenguaje y un chatbot con otro lenguaje, aunque sea el mismo idioma. No es el mismo lenguaje. En esta serie que les recomendaba de Netflix, en un momento, bueno, muere la madre, voy a tirar 2 datos más, no tampoco lo voy a spoilear, y se cría como estos chicos con esta robot, y en un momento ella, para encarar una charla por una situación que había pasado con los adolescentes, se basa en estadísticas. Dice, si yo digo esto, el 30% de probabilidad de que no falle, ¿no? Bueno, eso es un algoritmo. Sin decirlo, esta persona viendo eso, precariamente armaba un algoritmo de cómo debía interactuar o con quiénes para que la posibilidad de falla sea menor, por ejemplo. Claro. Y después te quería preguntar respecto de la transferencia, ¿no? Que es algo de lo que hablamos muchos los analistas en lo que es el tratamiento. ¿Qué diferencia puede haber en esta transferencia cuando uno intenta hacer un tratamiento con un bot? Un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? La transferencia es el recurso por excelencia sobre el cual se desarrolla una práctica clínica, independientemente que es una palabra y un concepto que los psicoanalistas lo trabajamos mucho. Se puede decir transferencia aunque sea desde otra corriente que no es el psicoanálisis, pero en definitiva es la relación que existe entre la relación transferencial, que existe la relación terapéutica, que existe entre un profesional y alguien que acude haciendo alguna pregunta sobre su sufrimiento. Precisamente porque lo que encuentra una persona que acude, y dependerá por supuesto de la muñeca con la que cada profesional maneje la transferencia, encuentra alguien que va a escuchar de una manera distinta. No solo el paciente tiene que encontrarse con alguien que escucha, sino que el efecto en el propio paciente de hablar de lo que le ocurre frente a alguien que es un profesional, tiene ya de por sí efectos en sí mismo. Esto nunca va a ser posible de lograr con un chatbot, con lenguaje de inteligencia artificial. El chatbot de lenguaje de inteligencia artificial siempre va a tratar de encontrar una respuesta. Lo que sí sabemos es que muchas personas lo que buscan es eso, encontrar una rápida respuesta.
cuando alguien acude en una primera entrevista y dice, cuenta lo que le pasa, y dice, vengo a que me diga qué tengo que hacer. Dame unos tips. 3 o 4 tips a ver cómo salgo de esta. Sí. Y creo que con eso me alcanza y es suficiente. Bueno, con esa persona no se puede lograr establecer una relación transferencial. La relación transferencial se establece a partir de la pausa, de la espera, de saber que no todo es inmediato, en principio de saber que la respuesta está en el propio paciente. Claro. Que hay que indagar y trabajar mucho para encontrar las respuestas que están ahí. Más allá de que se ubique al profesional como aquel que va a saber decirle lo que tiene que hacer, esa es una lógica propia. Voy a un profesional porque la debe tener clara. Si estudió, la tiene más clara que yo, me va a decir qué me pasa. Eso es lo que del psicoanálisis de orientación lacaniana ubica al terapeuta como sujeto supuesto saber, es decir, se lo ubica en un lugar como si en primera instancia es el chatbot. El chatbot me va a decir lo que tengo que hacer. El chatbot dice lo que según él, cruzando todas las estadísticas, de toda la información que existe, de todos los sitios web de psicología y psicoanálisis, va a decir algo. Claro. Pero lo que va a decir es general, no es singular. Lo que del psicoanálisis abrazamos es que es la singularidad de cada quien. Cada paciente que asiste y consulta, por más que padezca lo mismo, es distinto. ¿Me hiciste acordar una historieta de Tute? Que está el profesional y un montón de títulos atrás, no sé si lo viste. Sí. Y le pregunté algo así como, ¿qué me pasa? No sé. Como que es algo a construir, no lo sabe el paciente, no lo sabe el analista y hay que esperar ese proceso. Y se construye en la relación transferencial algo que el chatbot nunca va a poder lograr. Y brevemente, ya te suelto porque te hice un montón de preguntas. Si podemos decir brevemente qué es el estadio del espejo y cómo pensamos que esto afecta a la constitución psíquica de los niños, el uso de la pantalla permanente desde tan pequeños. Bueno, es un tema complejo y muchos, no te la hice fácil, y muchos, pero te vamos a aprovechar y muchos oyentes seguramente no conocerán quizás en fondo esta temática. Simplemente decir que el estadio del espejo es un concepto muy utilizado por Jacques Lacan en sus primeros tiempos, en la década de 1930. Jacques Lacan fue un discípulo de Freud, no un discípulo porque se haya formado con Sigmund Freud, pero sí toma el desarrollo de Freud para darle una vuelta de tuerca a lo que él le llamó el retorno a Freud, producto de muchas situaciones que se vivían desde el psicoanálisis en esos tiempos, pero es un concepto, como otros tantos conceptos que Lacan utiliza, acudiendo a los recursos de otras disciplinas. En el estadio de espejo utiliza la disciplina de la óptica, propia de la física. Más adelante, en la primera parte de su enseñanza, utiliza la lingüística, que viene de otro lugar. Más adelante utiliza la matemática. Luego utiliza la topología para trabajar con los nudos, ¿sí? Algo que hemos charlado. Entonces, en esos primeros tiempos, él encuentra un modo de poder pensar cómo se estructura el yo, del ser hablante en los primeros tiempos, entre los 6 y los 18 meses, o sea, entre medio año y año y medio de edad, y que se estructura a partir de cómo el niño, mirándose en un espejo, observa la totalidad que psíquicamente aún no existe. Y eso da lugar a lo que él llama la constitución del yo. Yendo a esta reflexión que vos hacés, que me parece muy interesante, hoy podemos observar niños muy pequeños con pantallas. Sí. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué le devuelve la pantalla? Y la pantalla le devuelve algo así como una ficción, algo que en realidad no existe, algo que no lo ayuda en la elaboración de su estructura psíquica, genera efectos de alienación, termina siendo justamente ese objeto a los cuales los padres acuden para tenerlo entretenido al nene o a la nena, mientras ellos comen le dan la pantalla. Bueno,
Todos esos efectos aún no están estudiados. Muy nuevos, sí. Es una pregunta muy buena la que vos hacés, porque vos acudís a un concepto de 90 años que desarrolló Lacan hace 90 años, lo traes acá porque hoy el niño ya no se miraría en un espejo, se mira en una pantalla que le devuelve cosas distintas. Lo que sí podemos decir es que eso va a tener efectos. Sí, es como pensar, serían tesis nuevas para hacer, ¿no? La latencia de Freud en la sexualidad con la hipersexualidad de hoy de las pantallas y el acceso de los niños también. ¿Cómo afecta? ¿No? Son cosas que por ahí las vamos a estudiar. Las teorías sí, las teorías del psicoanálisis siguen con una enorme vigencia. Lo que hay que hacer es esos conceptos, traerlos a trabajar y ponerlos en juego en función de las épocas que vivimos. Bien. Bueno, Jorge, ha sido un placer, tu participación. El placer fue mío, con mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. ¿Qué vos quieras decir antes que nos despidamos? Que me sentí muy cómodo, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Laura Vesco y soy psicóloga, ya me conocen, salimos todos los lunes a las 18 horas por Radio Megafón. Comenten, compartan, den like, como para mover un poco el material y que llegue a otras casas. Y este episodio lo importante es reivindicar un poco esta cuestión humana de la falla, la incompletud, la vulnerabilidad, que es lo que nos lleva a poder ser seres sintientes, creativos, y que es un poco lo que tiene que ver con este proyecto de este podcast, de trabajar un poco todo lo que tiene que ver con la salud emocional en un sentido amplio. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron hoy escuchando y nos vemos la próxima.